Buen día, mi nombre es Jaiber Prada Fierro, presentando el informe con título Capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y Red Team. Este trabajo es entregado para el seminario especializado Equipos Estratégicos en Ciberseguridad Red Team y Blue Team. Los objetivos de este trabajo, el objetivo general es evaluar las acciones de los equipos Red Team en una organización vulnerada. ¿Qué se van a establecer en los objetivos específicos? Establecer un banco de trabajo que permita simular un ataque de la empresa, generar las pruebas de intrusión, cómo se ejecutan, cómo se contienen. Se plantean unas políticas de seguridad y recomendaciones para mejorar los aspectos de ciberseguridad en cualquier organización de tecnología informática o tecnología de la información. Reconocer los aspectos éticos y legales acordes a estas pruebas que vamos a realizar y vamos a indagar de qué manera puede aportar en el campo de la ciberseguridad los grupos de Blue Team, Red Team y Púrpura Team en una organización. El desarrollo del primer objetivo. Bueno, se va a establecer un banco de trabajo. Este banco de trabajo se hace para simular un escenario real. En él pues tenemos los elementos o las herramientas que vamos a utilizar en este escenario para poderlo virtualizar. Entonces vamos a utilizar el virtualizador VirtualBox, vamos a utilizar un Windows 10 64 bits y el Kali Linux. El Windows 10 va a ser pues simulando la máquina víctima que como nos lo plantean en el problema, es un equipo el cual está vulnerable ya que no tiene activadas sus defensas ni tiene un software de antivirus que lo proteja. Adicional, también se utilizará el Kali Linux, el cual nos permite hacer las pruebas de intrusión y adicional también se utilizará el VirtualBox como herramienta para poder virtualizar estas dos máquinas y hacer el ataque en simultáneo. Los equipos son configurados en su adaptador de red en modo puente o modo bridge, el cual permite utilizar la misma segmentación de red del equipo host. En pantalla estamos viendo la configuración del Windows 10, el cual le desactivamos el firewall y los escudos que trae pues llamados Windows Defender del sistema operativo Windows 10. Adicional, asignamos la IP 0228 y al Kali Linux le asignamos la IP 0230. El segmento que vamos a utilizar de red es el 192.168.0.0, ese es el segmento de red utilizado para esta prueba. Como podemos apreciar en estas gráficas, se hace un pin en ambas máquinas de Kali al equipo Windows 10 y del Windows 10 a Kali, dando como resultado que hay comunicación entre ellos, hay una respuesta, quiere decir que la prueba se puede llevar a cabo. Si en algún caso no hay respuesta de pin ni por la máquina ni por el Kali, no se podría realizar esta prueba y toca validar si fue un error de configuración. Aquí se muestra el paso a paso para que esta prueba sea satisfactoria. Bueno, vamos a proceder a preparar ya tenemos preparado el Windows 10 sin las defensas, vamos a preparar el Kali Linux. Entonces, para este caso vamos a crear un payload o una carga útil que nos permitirá tener, digamos, a manera de recepción esta información que el payload va a generar para que cuando carguemos el exploit sea escuchado, esta carga sea escuchada por el exploit y podamos acceder al equipo de forma virtual. Entonces, para crear la carga que vamos a utilizar, el payload, la vamos a nombrar POC 1.121.839.582.exe y esta carga digamos que se llama mediante el comando msfvenom, pero antes debemos para evitar inconvenientes, entramos en modo root en el Kali utilizando el sudo su para que nuestro usuario sea root y podamos ejecutar pues todo lo pertinente. Entonces aquí vemos el msfvenom ya cargado. Vamos a digamos, asimismo vamos a definir cómo va a ser esta carga que vamos a configurar. Va a ser para una plataforma Windows de 64 bits que el host, o sea, la máquina atacante tiene la IP 0230 y el puerto de la víctima es el 443, el cual va a ser el vulnerable. Esto se dio porque se preparó esta prueba para poder hacer este tipo de ataque de esta forma, ya que en un escenario real de una persona que quiera ingresar a un equipo de forma no autorizada, cometiendo un delito de todas formas,
se debe hacer un escaneo de puertos, se debe hacer un estudio previo y se debe, digamos, un tema de tiempo y ver cuáles son las vulnerabilidades que tiene y está atacar. Aquí simulamos que la vulnerabilidad que encontramos fue mediante que no tenía defensas y que al recibir un archivo, pues al ejecutarlo, pues no, ninguna alerta o ningún antivirus le iba a proteger de esto. Bueno, al crear el archivo se define cómo va a quedar, se define en dónde se va a alojar este archivo una vez creado. En este cargo se definió que iba a quedar en los documentos de Kali Linux. Cuando se ejecuta el comando que vimos a continuación, que definimos la plataforma Windows a 64 bits, el lhost y el lport, la ubicación del archivo, se crea el archivo. Vamos o nos ubicamos en la carpeta de documentos de Kali Linux, encontramos el archivo .exe. Ya acá sí ya se procede a algo más, como se procede a una prueba un poco más avanzada y un tema de ingeniería social, porque si queremos como atacantes o como el grupo Red, Blue Red, como el grupo Red Team, que son los atacantes, debemos pues también valernos de este tipo de herramientas como es la ingeniería social, como el Kali Linux. Bueno, digamos que dependiendo cómo encontremos la empresa, la organización que vayamos a hacerle pues esta prueba pues que bajo los términos éticos que lo vayamos a realizar, debemos validar este tipo de cosas. En este caso pues se utilizó la carga útil. Esta carga, teniendo el conocimiento, como en el caso que nos plantean de la empresa Hacker House, fue alguien interno que le envió un archivo a ese compañero lo ejecutó. Pues en este escenario simulado le pusimos la cédula del estudiante, pero en la vida real puede llamarse fotos o apuestas gratis o juego gratis, bueno, cualquier nombre que pueda llamar mucho la atención. Entonces la persona le causa curiosidad y pues lo va a ejecutar. Como vemos en este caso, vamos a colocar el Kali, vamos a utilizar el payload para que quede en modo escucha para poder acceder al equipo ya con la carga útil, digamos, lista. Entonces, como ya tenemos la carga útil, definimos definimos este metasploit que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un multi-handler. Lo definimos que va a ser reverse, el cual al ser reverse me va a permitir que por medio pues de una ventana de comandos, como más adelante lo vamos a ver, podemos entrar remotamente al equipo y hacernos dueño de él. En este caso se define que el payload es para un Windows 64 bits, que utilizaremos un meterpreter de tipo red reverse. Lo ejecutamos. Una vez ejecutado, también definimos los parámetros del lhost y del lport, como anteriormente lo hablamos, el 230 que es para el Kali y el 443 que es para el puerto de la máquina víctima. Una vez tenemos el exploit de escucha, como lo llamamos, él queda atento a cuando esta carga útil se ejecute en la máquina. Esta carga pues es de tipo TCP, quiere decir que va a mandar paquetes y este equipo va a estar a la escucha de esos paquetes. Como ya tenemos el payload creado, lo mostramos anteriormente, la ingeniería social que utilizamos es que por medio de WhatsApp enviamos el archivo, la víctima lo descarga, lo ejecuta y una vez ejecutado, el exploit que ya previamente fue ejecutado y que está en modo de escucha recibe esa carga y ahí realiza la conexión satisfactoria, como lo podemos ver. Aquí validamos que mediante el shell, como lo hicimos en la definición del payload, validamos y estamos acá ya en la máquina y nos define que es un Windows 10. Entonces, para validar utilizamos el comando shell, el cual nos permite entrar a la ventana de comandos, como anteriormente lo definimos en el exploit que utilizamos, que mediante shell podemos acceder a las carpetas, bueno, todo lo que esta ventana de comandos nos permite hacer. Ejecutamos, digamos, una orden básica del Windows, que es dir, nos muestra los directorios de archivos.
entramos a una carpeta, al escritorio, y encontramos un archivo, en este caso sería jberpra.txt. Luego procedemos a eliminarlo con el comando del que se utiliza en el cmd o en el shell de Windows, y mostramos cómo el archivo quedó borrado, y esta prueba fue un éxito, mostrando que accedimos a un archivo y borramos información, vulnerando, o digamos, se puede demostrar que el archivo fue borrado y que la vulnerabilidad, o digamos que se podía presentar, de la pérdida de archivos se ejecutó. Bueno, es importante que como ya se conoce cómo fue el ataque, se puedan determinar las acciones para contener un ataque en tiempo real. En este caso, lo más importante para esto es determinar pues las acciones previas. Como el administrador nos indicó, él se percató de que perdió un archivo, y también informa que recibió un archivo .exe por el WhatsApp, entonces ocasionando que esto se diera a cabo. Como podemos observar aquí en los diagramas, mostramos que el atacante envía el archivo por medio de WhatsApp web, y este es descargado por medio de WhatsApp web del computador. Una vez el archivo es descargado, se ejecuta y queda el payload, queda el multi-handler, el modo de escucha, y el payload se conecta. Al conectarse o al recibir estos paquetes, el atacante queda en modo remoto en la máquina, ingresando el archivo y borrándolo. Como lo vimos anteriormente, este ataque se dio porque el equipo no tenía las defensas. Aquí vamos a mostrar que en el administrador de tareas, como experto, podemos ingresar y validar que son archivos extraños, como en este caso ese pop, puede tener otro nombre, juegos.exe, plata.exe, cualquier nombre que se nos haga extraño, o podemos también ejecutar el comando taxleak desde el shell o desde la ventana de comandos del CMD de Windows, también llamado símbolo de sistema en las nuevas versiones. Podemos validar también el tipo de archivos, cómo inicia sesión, qué uso de memoria tiene. Bueno, podemos validar. Entonces, una vez encontramos los archivos, empezamos a utilizar ya comandos o herramientas un poco más avanzadas del Windows, como en este caso netstop-now, el cual nos permite, como lo vemos acá, nos permite validar que tenemos un archivo ejecutado desde el equipo 230. Ese es el equipo, digamos, el equipo remoto 230, con el puerto 443, y que la conexión está establecida y generando un PID o un indicador de programa o de servicio que se está ejecutado. Con este identificador ya al tenerlo identificado, podemos utilizarlo para realizar otros procesos que vamos a mostrar a continuación. Como por ejemplo en este caso vamos a utilizar el taxleaks-fi, el cual permitimos individualizar el archivo que nos parece extraño. Una vez individualizado, procedemos a terminarlo, o como decimos ahí, matarlo, como lo dice la palabra traducida en inglés. Matamos este proceso o eliminamos este proceso utilizando taskkill, el número de identificación del archivo 3868, en el cual la conexión quedaría terminada. Como validamos en el administrador de tareas, ya no vemos el archivo que estaba ejecutado. Adicional, utilizamos el taskleak para que nos valide, no encontramos nuevamente el archivo, ya que ya previamente lo he eliminado. Y si nos conectamos en la máquina de Kali, encontramos que la conexión murió o se cerró, que el Meterpreter terminó la sesión, y que si intentamos nuevamente ejecutar el exploit, ya no se conecta porque la carga útil ya no está enviando información o paquetes. Se van a plantear unas políticas de seguridad y recomendaciones pues para mejorar o evitar que esto pase. Una de las políticas de seguridad, digamos, que se recomiendan para estos casos cuando tengan un ataque en tiempo real, es que el equipo el equipo en el momento se desconecte de la red, se quite del segmento. Si es un servidor, se aísla, o en el caso de que no se pueda detener el servicio porque necesitemos que esté
que esté disponible, pues se valida primero que todo pues activación de los escudos de Windows, de lo que es el tema de protección de usuarios, del firewall, de protección contra virus y amenazas. Adicional, se debe instalar una herramienta, en este caso instalamos Kaspersky como antivirus para que cuide el equipo. Se activó unas configuraciones. Recordemos que todas estas configuraciones o todas estas políticas o proyectos se pueden implementar en cualquier empresa y se deben implementar para que mitiguen y puedan eliminar en algún caso las vulnerabilidades o de pronto las fallas de seguridad que tengan los sistemas. Se deben activar las actualizaciones y mantener los equipos actualizados, ya que estas actualizaciones eliminan muchos problemas de seguridad o fallas en la seguridad, e incluso de estas fallas pues las podemos encontrar en Mitra, en la organización que nos permite validar este tipo en este caso se le puede decir CVE, el cual nos muestra las vulnerabilidades de los equipos a nivel en general. Aquí vemos la herramienta que ya está instalada, el Kaspersky. Definimos las políticas de actualización y también, como vemos aquí, políticas de seguridad o de contraseñas. Deben ser contraseñas robustas y que se venzan, que tenga digamos que tenga un periodo de uso y que no se puedan repetir durante unos 3-4 meses. Con esto garantizamos que no cualquier persona pueda acceder con nuestras credenciales, porque vivimos cambiándolas. Como mostramos aquí, el equipo está actualizado, las contraseñas, el historial de las contraseñas, la longitud mínima, todo lo que se pueda parametrizar tanto en un servidor como en un equipo local. Se debe restringir la instalación de software en toda la organización, especialmente en los equipos más vulnerables como de gerencia y demás, y que ellos sean usuario como tal. Se debe definir un usuario estándar que no tenga permisos de instalación y tenga permisos de cambiar configuraciones. Y los usuarios administrativos de las máquinas se deben desactivar. Se deben desactivar los servicios como por ejemplo acceso a escritorios remotos a los equipos que no lo utilicen. En el caso del servidor, si se activa, se recomienda cambiar de puerto para evitar que sea por defecto y que el usuario administrador o que no lo tenga activado o que lo esté desactivado o activado con una contraseña diferente. De realizar auditorías a sus sistemas con incidentes, tener un plan de incidentes y de contención de esos incidentes y de ojalá protocolos de seguridad definidos internamente, tanto para controles de acceso físicos como digitales o como virtuales en este caso. Se recomienda las copias de seguridad tanto de la información como de los sistemas por completo. Es por eso que se recomienda virtualizar los servidores para poder tener copias de seguridad. Copias de seguridad para cualquier vulnerabilidad que se tenga, se pueda restablecer el servicio sin tener problemas. Aquí mostramos que se desactivan los servicios. Y las aplicaciones se les realiza auditoría que tengan cifrado, más que todo las de chat, para que no puedan ser intervenidos y de ahí sacar información sensible. Bueno, es importante tener en cuenta los aspectos éticos legales al tema de la ciberseguridad. Nosotros como profesionales en ciberseguridad estamos llamados al COMNIA, el cual es el Consejo de Profesionales de Ingeniería. Nos imparten o nos definen unas normas éticas y legales que debemos seguir. En este caso, se nos plantea que si fuéramos nosotros profesionales y nos plantean un sueldo de 17 y 22 millones en esta empresa, con un acuerdo de confidencialidad, el cual lo vamos a ver que tiene unos parámetros que no cumplen con los estatutos legales de la Constitución de Colombia, la Ley 273 de 2009, la Ley de Habeas Data y adicional con el Código de Ética definido por el COMNIA. Entonces vamos a validar que por más que el sueldo sea muy alto, cuando nos piden cosas que están fuera de la ley no se deben realizar, ya porque tras de que pues éticamente no lo debemos hacer, moralmente tenemos una responsabilidad ante la sociedad y legalmente pues podríamos pagar o purgar penas o pagar cárcel por este tipo de delitos. Entonces vamos a mostrar el acuerdo de confidencialidad, vamos a mostrar solamente las partes como tal que con solo leerse se entiende que está incumpliendo con alguna ley. En este caso se presenta el párrafo que se puede observar en la figura 52, que es el de la cláusula.
la cual obliga al especialista que van a contratar que guarde silencio con procesos presuntamente legales. O sea, lo que dice es que si uno ve que hay algo legal, hay que quedarse callado, pero legalmente uno está, o éticamente uno está obligado a denunciar este tipo de delitos. Entonces se encuentra que en virtud del presente acuerdo, es lo que dice este acuerdo del abogado, ese abogado que no es muy profesional o es profesional pero pues está cometiendo delitos, es un delincuente, dice, se obliga a no divulgar directa, indirecta, próxima a remotamente ni a través de ninguna otra persona o de sus subalternos, funcionarios, autoridades legales, asesores o cualquier persona relacionada con ella la información confidencial o sobre procesos ilegales dentro de Hacker House, no podrán ser divulgados. Está diciendo que tienen que quedar callados, que tienen que guardar, pero uno está llamado, según el código de ética, a informar ese tipo de, digamos, de actos ilegales o antiéticos. El código de ética dice denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este código de que tuviera conocimiento con ocasión del ejercicio de profesión. Entonces acá el código de ética ya nos está diciendo que debemos denunciar, aquí nos piden que no denunciemos, entonces esto ya no es, ya es un documento ilegal. Vamos a analizar otra parte del documento. Que como, así como se estipula que se está fallando con el código de ética, también en la ley 842 del 2003 de la Constitución Política, siendo un posible delito según sean sus implicaciones. Entonces se encuentra otra violación a la legislación colombiana. Esta vez se puede evidenciar que la empresa Hacker House cataloga como información confidencial a las chuzadas o interceptaciones ilegales, que incluso en este país pues se vio inmersos muchos hackers y muchos ingenieros y muchas personas políticas se vieron inmersos en este tipo de actos que se castigaron con la ley. Bueno, teniendo en cuenta que la ley 1273 de 2009 en sus artículos 269A y 269C establece estas prácticas como delito informático, los cuales dicen acceso abusivo a un sistema informático y interceptación de datos informáticos. Entonces, en el tema de las usadas dice en el documento cualquier información societaria, técnica, jurídica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnológicas, patentes, modelos de utilidad, diseño industriales, datos secretos como datos de chuzadas, interceptación ilegal de información, acceso abusivo a sistemas informáticos. Eso es lo que se caracteriza como una chuzada. Entonces, en el acuerdo dice que los receptores, en el cual se encuentra la siguiente definición: no denunciar ante la autoridad actividades sospechosas de espionaje o cualquier otro proceso en el cual intervenga la apropiación de información de terceros. Está diciendo que se va a dañar la información de terceros, que se va a hacer un espionaje, y todo esto está catalogado como delito. Entonces los delitos que hacen alusión es el artículo 269F de la ley 273 de 2009. Asimismo, se puede observar en los siguientes dos párrafos que afectan al colaborador directamente por hechos cometidos por representantes o miembros de la empresa. Estos afectan la transparencia de la empresa y exigen al colaborador omitir su ética, o sea, nos están exigiendo que nos olvidemos de la ética. ¿En qué parte lo dice? El mal uso de la información parte de la compañía. Responder por el mal uso de sus representantes. Está diciendo que uno como profesional debe responder por el mal uso que la empresa le dé a la información confidencial, como si uno fuera responsable porque ellos hagan eso internamente. Y dice también que se obliga a no transmitir, comunicar, revelado de cualquier otra forma de igual tratar parcialmente la información confidencial o ilegal. Como lo decíamos anteriormente, estamos fallando en el código de ética. Bueno, otra consideración de este documento que habla del documento es que dice que es una obligación de la parte del revelador a mantener la reserva de la información confidencial hasta tanto hasta que ya no se pueda, hasta que no se, ya quedó ahí, hasta que no se pueda, o hasta tanto no dan una finalidad del documento, queda abierto. Al quedar abierto, esta información no estipulan hasta cuándo se puede tener. Entonces no se puede, o sea, se puede agregar más documentación, o legalmente no se tendría una herramienta jurídica pues para poder proceder, porque no queda abierto. Bueno, otra cláusula que piden ahí en el documento dice que la parte que contravenga el acuerdo será responsable ante la otra parte o ante los terceros de la buena fe sobre los cuales se demuestre que se ha visto afectada por la
inobservancia del presente acuerdo, por los prejuicios morales y económicos que estos puedan sufrir como resultado de las obligaciones aquí contenidas. Dan esta cláusula y saltan a la octava. Entonces, no está la séptima. O sea, el documento ya tiene un error gramatical, pero que también se puede agregar en otro documento como un anexo, ya que no aparece ahí. Entonces, estas irregularidades que se tienen en estos documentos, pues se da para que sea completamente ilegal y que la persona que lo hizo, pues de pronto se equivocó algo, lo pueda modificar, pero si ya lo ha hecho y mucha gente ha firmado contrato, quiere decir que muchos se pueden lavar las manos, entre comillas, y pues hacer actos ilegales en esta empresa porque el abogado lo definió de esa forma. Y aquí encontramos la otra cláusula que dice, en el caso que la información ilegal o confidencial sea encontrada en manos del receptor, esta deberá acudir a un abogado privado y dejar exenta cualquier responsabilidad. Dice que si llegase a pasar algo ahí con la información ilegal que está uno manejando, uno es el que debe responder y buscar su propio abogado, porque la empresa no le va a responder a uno, o sea, ya se lavan las manos con uno y uno es el que debe responder por lo que la empresa está haciendo. Como veíamos anteriormente, los aspectos legales de esta empresa Hacker House, en la cual pues estamos haciendo este escenario virtual, tanto en la parte, digamos, técnicas, pues se tienen falencias, como en la parte de talento humano, contratación, la cual no se tuvo consideración de este tipo de acuerdos, no se hizo un seguimiento a los documentos, no se hizo un control por parte de las áreas que deben hacerlo, entonces deben mejorar su sistema integrado de gestión o deben hacer una auditoría interna para validar todo ese tipo de irregularidades. Ahora, es importante tener en cuenta que este tipo de prácticas que estamos realizando, hacer una prueba de intrusión, son pruebas que podría hacer el Red Team, el cual pues busca las vulnerabilidades de los equipos, analiza cuáles son sus fallas, analiza cómo puede ingresar, cómo puede obtener información y una vez analizadas sus ataques pertinentes, generando unos informes. Entonces, es importante que estos grupos existan en una empresa porque nos permiten evaluar la organización cómo se encuentra en temas de ciberseguridad. En una empresa puede haber un grupo Blue Team que sea el encargado de buscar, de buscar los mejores métodos, de fortalecerla por medio de herramientas como IDS o IPS que generen alertas, que validen, que tengan antivirus, que tengan políticas de seguridad, todo lo que anteriormente hablamos de implementar. Todo eso funciona, pero es muy importante ponerlo a prueba. El Blue Team nos puede generar todas las recomendaciones necesarias para tener seguridad, pero es necesario que Red Team haga las pruebas de intrusión, ¿sí? Que hagan unas pruebas de intrusión. Como lo decimos, el Red Team es definido como la seguridad a la ofensiva, o sea, emula un ataque, hacen sus propios informes y generan recomendaciones para que Blue Team, que ya ha implementado seguridad, los revise, los valore y genere nuevos métodos o nuevas herramientas de seguridad y que fortalezcan y mitiguen los riesgos que puedan tener. Pero estos dos grupos solos trabajando se puede de pronto son de pronto equipos muy grandes, tanto Red Team trabajando solo puede ser equipos muy grandes para buscar vulnerabilidades, o Blue Team, equipo que normalmente en las empresas se tienen los Blue Team que son encargados de generar la fortaleza, la seguridad defensiva, de monitorear, de controlar, bueno, de medidas de seguridad o de herramientas, de fortalecer todo el tema de culturización, todo el tema de políticas, todo el tema de proyectos de seguridad como ACADS, consolas de antivirus, IDS, IPS, bueno, todos estos proyectos ellos lo pueden implementar, pero como decía anteriormente, es necesario que Red Team haga los ataques para eso que ya se implementó, se ponga a prueba. Adicional, existe el grupo Púrpura o Purple Team, el cual va a ayudar a maximizar que los dos equipos se entiendan, que los dos equipos, a pesar de que cada uno trabaje por su parte, al final puedan unirse. Entonces Blue Team maximiza porque va a controlar los ataques que haga Red Team y va a controlar las defensas de Blue Team, realizando pues informes, realizando pues funciones de coordinación, de planeación, los cuales ayudan a que Blue Team y a que Red Team ya no sean grupos tan grandes, sino sea un equipo más pequeño, porque van a tener un equipo que los va a coordinar. Entonces
pueden formular, pueden generar planes, pueden generar cronogramas de revisión, de simulacros, todo esto organizado desde el equipo Púrpura, el cual se va a encargar de recibir los informes y de analizarlos con el equipo Blue, y al mismo tiempo de validar que los ataques de Red Team también surtan efecto y que encuentren vulnerabilidades, porque el Púrpura realiza sus análisis tanto previos, durante y después, validando que los equipos estén realizando las pruebas y realizando las actividades concernientes. Por lo tanto, un equipo compuesto de estos tres grupos permitiría a una empresa que se optimizara de manera, digamos, de manera exponencial estos recursos. Sin embargo, quiere decir que una empresa que tenga solo Red Team no se va a poder, sí se puede asegurar, pero necesita complementarse. Y Blue Team también va a poder estar seguro, pero no va a saber si sus defensas son 100% o que sus vulnerabilidades no tengan más vulnerabilidad de los que ellos no encontraron. Que necesita un compendio de todos, y este equipo pues nos va a permitir, el Púrpura, que estas actividades realizadas por ambos grupos o equipos generen resultados, generen informes muy fáciles de entender tanto para la gerencia como para los administrativos y los directivos, para que tomen decisiones y todo el tiempo estén en mejora continua. Es importante tener en cuenta que estos grupos son especialistas en seguridad, deben tener conocimientos y deben irse formando en la empresa y conociéndola desde adentro. Tanto para Blue Team, que es muy importante conocerla completamente, como Red Team, conocerla pero de forma puede ser utilizando información que consigan directamente de alguno de los dos grupos, puede ser del Púrpura, o que hagan un ataque sin informar en qué momento lo van a hacer, un ataque, un simulacro no informado para validar en cualquier momento. Y eso es uno de los ataques muy buenos, y también uno informado para validar también cómo están las defensas. Presentamos el link del video de presentación y mostramos unas recomendaciones muy importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de escenarios. Debe contar con un equipo muy potente, mínimo 16 de RAM, para poder cargar las dos máquinas virtuales y el equipo host, hacer las pruebas pertinentes y que sean continuas, que no tengan pausas o que no tengan bugs debido a la falta de capacidad. Se descargan herramientas originales directamente a las páginas, evitando virus, evitando que estén modificadas. Se recomienda pues implementar herramientas de monitoreo en los equipos, bueno, todo lo que el equipo Blue Team pues digamos que nos puede recomendar, o que ellos como expertos asesoran o recomiendan para que pues esté protegida la empresa. Una recomendación muy importante es que todas las empresas deben siempre realizar análisis de sus riesgos informáticos a los que se ven expuestos, con los respectivos simulacros. Asimismo, debe implementar los grupos Red Team para que estos pongan a prueba los sistemas, y a su vez buscar las recomendaciones del grupo Blue Team, que realicen mejoras e implementaciones acorde a sus vulnerabilidades encontradas por el grupo Red Team. Esta recomendación ya se las había enunciado, y hacemos énfasis porque hoy en día las empresas no lo están teniendo en cuenta. También se recomienda que las empresas establezcan un área. Muchas no tienen un área de ti, tal vez tienen un ingeniero, tienen un técnico que les colabora con la parte técnica de los sistemas, pero es importante que tengan un área de tecnología de la información, que esta vaya acorde a los objetivos de la empresa, y que puedan empezar a crear sus grupos de apoyo. Pueden empezar con un Blue Team e ir creciendo a medida que la empresa va creciendo, crear un Blue Team, un Red Team, y así mismo en la medida de lo posible pues crear su grupo completo con el Púrpura, el cual pues ayude a que sus recursos informáticos y de información no se pierdan, ya que es muy importante que la empresa proteja la información, los activos, y que si prestan un servicio digital o un servicio que necesiten que los equipos en línea, no se vean afectados. Recordemos que toda esta ciberseguridad va en torno a lo que es los activos de información, como es la tríada de la información, que debemos cuidarla en disponibilidad, integridad. Y es importante que cuando estemos implementando
todas estas herramientas de seguridad podamos garantizar que la información esté disponible, que sea confiable, que no haya sido modificada, que, que no tenga acceso a cualquier persona. Todos estos aspectos que nos dice la tríada de la información es para tanto para los equipos como para la información. Recordemos que si en algunas empresas han sufrido ataques por sus vulnerabilidades, han quedado inoperando, han perdido mucho dinero, se han visto expuestos a demandas por el tema de que le robaron información y que otros la tienen y que muchas veces la publican. Ellos deben responder por todo este tipo de actos, por no tener la seguridad que le garantizaban al cliente. Y pues dependiendo la ley de habeas data y dependiendo los delitos informáticos, también deben hacer uso de la Constitución para fortalecer su empresa y su organización, teniendo en cuenta que si pierden la información pueden perder sus clientes, sus proveedores y si su empresa se tiene que ver de tecnología, pues prácticamente se acaba el negocio y ya no va a tener no va a tener no va a seguir en el tiempo, la empresa se puede acabar. Es por eso que con todo este tipo de organizaciones, con este tipo de ciberseguridad y con esos grupos vamos a tener una mejora continua y vamos a poder garantizar la continuidad del negocio, que es lo que va a tener en pie la empresa. Muchas gracias.